Hola, bienvenidos a Grado Cero. Mi nombre es Tania Guevara y en esta ocasión, la FIL de Guadalajara, vamos a hablar con Antonio Ortuño sobre su novela México. Y bueno, me gustaría decirte que se me hizo muy interesante que no tan solo haces un cambio temporal, conjuntas tiempos, pero también lugares. Y me gustaría saber si es complicado entrelazar las historias con estos tiempos tanto, bueno, distintos y los lugares también. Sí implica un grado de dificultad importante, al menos para mí, el trabajar con materiales que justo implican hacer esos saltos temporales y espaciales, porque al contrario de lo que podría pasar con el cine o con el director de una serie de televisión, no tienes un equipo ayudándote a recrear visualmente una época, una región y darle como claves al espectador para que antes siquiera de que cualquier personaje abra la boca ya se haya podido hacer una idea de dónde están y qué está pasando, ¿no? En la literatura, en la narrativa, uno construye con el lenguaje esas atmósferas, esos pequeños ambientes, esos micromundos, digamos. Para mí era importante que no solamente un narrador como neutro pudiera describir esos distintos lugares del mismo modo, sino que también el lector encontrara que esos lugares contaran con un lenguaje distinto, con un lenguaje más apropiado justo a la época y al horizonte en donde se estaban desarrollando los acontecimientos en la narración, ¿no? Y sí me representó un trabajo largo, muchas relecturas, muchas dudas también. Pero bueno, finalmente no es una novela histórica y no trata de serlo. Y para mí era suficiente ser sugestivo y poder evocar épocas, lugares y personajes sin esta suerte de obligación asumida que tiene el novelista histórico de tratar de ser lo más fidedigno que se pueda. Esto es creación libre y desde luego mi idea es que la gente sienta que de alguna forma se involucra, se zambulle en la época en la que se narra, pero eh, no me sentí como en la obligación de que pudiera ser usado como un libro de historia, vaya. Y bueno, precisamente ahorita que mencionaste lo del lenguaje, también está el contraste con los personajes en las situaciones que están viviendo. Y bueno, no sé si era la intención, pero por ejemplo, a pesar de que son situaciones duras, como cuando están huyendo, bueno, como cuando abres el libro que lo primero que pasa es un asesinato doble, eh, este, a pesar de que es una escena pues fuerte, eh, el personaje, bueno, la forma en la que describes la escena llega a ser un poquito divertida. Igual también cuando hay cuando está la presentación, ¿no? De historia de la niña y el comentario final de la maestra. Entonces, en la novela, pese a que tienes estos contrastes de esos personajes fuertes como de barrio bajo y toda la escena de huida, eh, se mantiene, no sé si es como un poco de humor negro, pero o sea, no es algo pesado, sino si, tienes como una forma de hacer que las personas vayan siguiendo como la historia, no tanto como si fuera una película, pero como más, como que das chance que el lector vaya haciendo los cambios de escenario. Y me gustaría saber cómo, cómo piensas en este personaje, por ejemplo, en Omar, cómo decides que va a ser de esa manera o cómo va a vivir lo que vive. Digo, como bien señalas, para mí el humor no es una especie de condimento que se le arroja a un texto, como quien le pone sal a la sopa y si te pasas de sal le tienes que echar agua, ¿sabes? Realmente mi intención al escribir es, entre otras muchas, pero reflejar un mundo complejo,
a través del lenguaje. Y eso implica el que los personajes atraviesen por momentos, como bien señalas, críticos, tensos, incluso violentos, pero a la vez que también haya episodios cercanos al humor, ¿no? Y otros que pueden resultar, supongo, o espero, al menos algunos lectores me lo han dicho, pues emotivos para los lectores, ¿no? Esa combinación de esos diferentes, digamos, tonos en la historia para mí es fundamental para tratar de jugar esta suerte de juego de seducción que uno juega con los lectores. Desde luego que un libro que esté escrito en un solo tono puede tener grandes méritos literarios, pero también cabe la posibilidad de que se aburra el lector y que se rompa el diálogo que sostienes con él. En ese sentido, también la posibilidad de que los personajes eh, tengan como diferentes momentos y que haya un juego en el texto, porque le puede estar pasando algo al personaje que para él sea desesperante o terrible, pero narrado de una cierta manera deja de ser un melodrama y pasa a ser un episodio humorístico, o narrado de otra cierta manera se recobra esa sensación como de tensión y de peligro. Es justo ese juego de mantener esa tensión con el lector y conseguir el objetivo de toda narración, que me parece que es el lector llega a la última página, una narración en la que el lector abandona, fracasa, aunque pueda estar escrita con una prosa espléndida, llena de recursos verbales y retóricos. Si al lector no le interesa saber qué es lo que sucede después, no hay narración. Realmente para tener un estilo espléndido te bastan 2 o 3 páginas, ¿no? Y para exponer un razonamiento te bastan unas pocas páginas. Y además quizá tendrías que echar mano de otros géneros, del ensayo, no sé, un estudio académico, en fin. Hay otras posibilidades para reflejar eso. Y a mí me parece que sí hay una necesidad de mantener la tensión con el lector y que quiera saber qué pasa a continuación, ¿no? Me parece que la narrativa es un arte secuencial y uno quiere saber qué más pasa hasta el momento en que se acaba. Y la manera en la que se crean los personajes tiene completamente que ver con esto, ¿no? Se trata, en mi caso, de que sean personajes complejos, de que sean personajes con varias dimensiones, pero que puedan jugar este albur de ser verosímiles, de que el lector pueda reconocerse en diferentes momentos en los diferentes personajes, no solo en las aspiraciones heroicas, ni en el sufrimiento, ni en estas, digamos, mecanismos como relativamente sencillos de identificación con un personaje, sino también en rasgos aviesos, mezquinos, malvados, que de repente todos tenemos por obra o por omisión, aunque sea en el pensamiento, y con los que también conectamos definitivamente con los personajes, ¿no? Para mí era esencial que un personaje como Omar fuera un personaje que empieza de alguna forma ingenuo hasta cierto punto, pero ya con una historia con sombras sobre él, y que se va transformando con el paso del tiempo hasta verse orillado por todas las circunstancias a tener que dar otro brinco y convertirse en otra cosa, pese a que él tenga otras características, no sea tan resistente como su abuelo, no sea una especie de héroe como su tío abuelo, no tenga el temple de su madre, ni de su novia difunta, ni no tenga nada de eso, pero las propias circunstancias lo arrinconan hasta que de alguna forma lo obligan a hacer algo, ¿no? Y realmente lo que hace al construir esos personajes es justo pues poner esos ingredientes que van a permitir que se cueza el arroz como quiero, ¿no? Ok, y bueno, esto es bueno, tengo entendido que tu mamá es de origen española, es española. Y volviendo a la escena de la escuela en donde obligan a la niña a participar y ese comentario de, bueno, no pronuncies tanto la Z. eh, a, a, esta, este señalamiento como de la forma de pronunciación, de los acentos, es algo que te ha interesado o fue solamente, bueno, porque los personajes así era como necesario dar esa énfasis?
No, por supuesto que me ha interesado, puesto que yo me crié justo en una familia que venía de España después de la guerra civil. Mis padres se separaron y yo viví con mi madre y durante muchos años no veía a mi padre. Entonces, pues yo convivía con mi madre, con mis tíos, con mis abuelos y todos eran una bolita de viejitos españoles que se habían venido después de la guerra civil y que no habían terminado de integrarse a las costumbres, a los usos en México, ¿no? Eso se notaba muchísimo en el lenguaje, todos ceseaban, conjugaban de otra manera, el vosotros es diferente, es otra persona. eh, y yo me tenía que adaptar y hacer una especie de transición entre el lenguaje que se hablaba en mi casa y los usos y costumbres de mi casa, la manera de incluso de comer, pues es diferente. No había un canasto con tortillas en la mesa de mi casa, no se utilizaba. Si de repente compraba tortillas mi mamá, pues como no nos había enseñado a comer con tortillas, pues las tortillas ahí se quedaban, ¿no? Eh, y yo era pequeño y pues tenía que ser de alguna forma como la traducción al lenguaje que era completamente distinto en la calle, en la escuela, con los amigos, al ir a casa de alguien, se hablaba distinto y había otra serie de costumbres y de códigos, ¿no? Desde luego no era algo que me mantuviera en perpetuo azoro y me hubiera obligado a la larga a ir al psicoanalista, pero al menos sí me ofreció la posibilidad de tener pues dos campos semánticos, dos cajoncitos con palabras de todo tipo, las que son propias de los mexicanos, incluso la manera en la que retorcemos a veces las palabras en México y la manera en que no en que lo hacen en España ahora mismo, porque mi familia se había venido en los años 40, figúrate tú, hace, no sé, 70 y tantos años, un lenguaje de un mundo que en realidad ya no existía. El lenguaje en España desde luego ha ido cambiando y ellos estaban un poco como cristalizados en el tiempo, como estos pequeños bichitos prehistóricos que se quedan como atrapados dentro de piedras o dentro de resinas y encuentran milenios, millones de años después, así como una suerte de pequeño escapulario recordatorio de una época completamente ida. Pues así para mí era el lenguaje que se hablaba en mi casa, ¿no? Eh, entonces, desde luego que me interesó y desde luego que para mí era esencial al contar esta historia el recalcar esas diferencias de lenguaje entre unos y otros y la manera en la que eso además refleja ciertas formas de ver el mundo. Las palabras reflejan formas de ver el mundo. Los sinónimos pueden ser útiles, pero no son equivalentes exactos y precisos. Eh, y para mí todo eso era relevante, no es quizá el centro de la novela. Me parece que la novela se puede contar de muchas maneras, se cuenta a través de las acciones, se cuenta a través de los personajes, se cuenta a través del lenguaje, y en todos estos planos, de alguna forma, pues uno intenta que las cosas fluyan y que funcionen. Desde luego para el lector mexicano común y corriente pues puede sonar bastante peculiar la parte de los españoles, pues como está narrada, le puede sonar justo libresca, y para mí mismo suena libresca en cierto sentido, ¿no? Y desde luego para el lector mexicano pues la parte de los mexicanos va a sonar con un lenguaje mucho más natural porque es el lenguaje que le pertenece, ¿no? Desde luego que hay un trabajo literario intenso por mi parte, pero está escrito, digamos, en mexicano contemporáneo, esa otra parte de la novela. Y me parece que eso puede ayudar incluso, porque sería muy difícil o sería desde mi punto de vista absurdo el narrar justo desde ese lenguaje mexicano contemporáneo la guerra de Marruecos en la que los mexicanos no tuvimos arte ni parte, ¿no? O por el contrario, achupinizar también el lenguaje de la historia contemporánea, me parecería completamente absurdo y fuera de lugar, ¿no? Entonces, justo la idea es que hubiera congruencia entre el lenguaje y los episodios, y claro, como bien dices, para mí fue un elemento fundamental porque además es un poco la sopa de la cual terminó saliendo esta historia a lo largo del tiempo, esa pequeña pero curiosa grieta que hubo en mi formación por las diferencias entre la manera de ver el mundo, de comportarse y de hablar en mi casa y lo que me encontraba en la escuela y en la calle, ¿no? Ok, y bueno, quizá para terminar, me gustaría saber
¿qué les puedes decir a las personas que no han leído tu novela, que se están acercando? Porque bueno, en la contraportada siempre hay como pequeñas pistas, pero algo que me llamó la atención fue que dice que se considera que es tu mejor novela hasta ahora, ¿no? Entonces, eso es como mucha presión, ¿no? Bueno, yo no escribo mis contraportadas, al contrario de lo que sucede con otras personas que sí lo hacen. Yo no escribo mis contraportadas, supongo porque me daría un ataque de risa de hacerlo. Y no sabría qué decir, o haría una de estas biografías cursis en las que uno dice quiere a sus hijos, ama a su perro y ese tipo de cosas que en realidad al lector no le importan y no tendrían por qué importarle tampoco. Eh, yo creo que uno siempre tiene una conexión particular con el libro más reciente que ha escrito, porque en muchos sentidos es el que más se parece a quien es uno en ese momento, ¿no? Lo que escribí hace 10 o 12 años, pues me sigue gustando de cierta manera y desde luego que no reniego de nada de ello, pero mis intereses eran otros y la búsqueda en la que estaba literariamente hablando también era diferente. Entonces al menos es el libro que siento como más cercano a quien soy en este momento y a las cosas que me interesan. Creo también que hay una acumulación de experiencias, de reflexiones, de lecturas, de aprendizaje artesanal de una práctica, como sucede en la literatura, que hace que uno, al menos potencialmente, pueda escribir mejor con el paso del tiempo. Para ello me parece también que hay que seguir leyendo cosas diferentes, no seguir machacando con los mismos 3 o 4 autores, sino ampliar el tipo de cosas que uno lee y de alguna forma reinventarse en cada libro. A quien no haya leído México, lo que yo le puedo decir es que la escribí pensando en escribir una novela directamente contra los tobillos del tedio. Desde luego que está basada en los temas que a mí me interesan, la migración, los contrastes entre culturas, la relación del individuo con el poder, pero que esos temas están abordados por medio de una historia que para mí esencialmente pues, es una libro de aventuras, es un thriller de aventuras de alguna forma, pero escrito con todo el rigor posible y reflejando pasajes y momentos que para mí han sido pues cruciales de manera cultural, pues porque yo también soy descendiente del exilio español, ¿no? Y me interesaba presentar una visión no idealizada del exilio como pura gente maravillosa, etcétera, sino realmente problematizar esos grietas profundas que existen entre lo mexicano y lo español, con todos los motivos históricos del mundo para que existan, ¿no? Pero finalmente yo vengo de ambas tradiciones en muchos sentidos. Mi madre murió el año pasado y jamás se nacionalizó mexicana y jamás dejó de cesear y vivió 70 años en México más, pero conservaba su nacionalidad, pero amaba entrañablemente a México también, sin dejar de ser quien era, ¿no? Porque a su identidad también, lo mismo que nos parece perfectamente natural que un mexicano que se vaya a Estados Unidos justo siga comiendo tortillas. Desde luego que te impregnas de cultura, por eso las migraciones son tan apasionantes, ¿no? Porque hay toda una serie de gradaciones en torno a la identidad. Y me parece que es una discusión y un tema apasionante. Y espero que justo de esa manera, con lo apasionante que me parece a mí, lo interesante que me resulta, lo sugestivo que me resulta, de esa misma manera se pueda convertir en un organismo para seducir a los lectores, que se la pasen bien leyendo el libro, que también se irriten leyendo el libro, que se inquieten, que se preocupen o que se rían, que tenga un vínculo intelectual con el lector, sí, pero también emotivo. Me parece que esa es la función de la narrativa. No es un libro de filosofía en el que exclusivamente se expongan y se discutan razonamientos, también se discuten y se exponen emociones y me parece que eso debe tener una repercusión en los lectores, porque de otra manera el texto es un organismo inane que no sirve para nada, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, por mi parte eso es todo. Gracias.